Buenas noches, bienvenidos a todos, gracias por estar de nuevo con nosotros en el estudio El Bautismo sin inmersión en agua. En esta noche vamos a estar ubicados en el cuarto estudio, en la cuarta lección que vamos a estar teniendo, un estudio específico acerca de Hechos capítulo 2, versículo 38. La Biblia enseña claramente que el bautismo está ligado a una relación del hombre con Dios. Nada, absolutamente nada nos pone en una relación con Dios, sino el bautismo de Cristo Jesús. Así que en esta lección estamos hablando acerca de cuál es el propósito de ese bautismo y qué tiene que ver, si algo tiene que ver, qué tiene que ver ese bautismo con mi salvación. Así que, amados amigos que hoy nos escuchan, este es un estudio serio. Es un estudio serio donde debemos encontrar la verdad bíblica acerca de este tema. Estamos dejando que sea la Biblia la que conteste, no mi pensamiento, no la doctrina de una iglesia, no la doctrina de ningún hombre, la doctrina bíblica, pues la Biblia es nuestra única autoridad en cuanto al bautismo. Así que, si usted ha estado con nosotros, recordará que dijimos que hay por lo menos 91 versículos y en estos 91 versículos por lo menos 115 veces encontramos palabras o textos, perdón, versículos donde encontramos la palabra bautismo con su raíz original, B-A-P-T. Recordemos que la palabra griega para bautismo es baptizo, esta palabra que inicia con B-A-P-T. Aquí tiene usted en la presentación esos 91 versículos y lo que hicimos en esa clase o en el desarrollo de la clase fue eliminar todos los bautismos que no están vigentes hoy en día, el bautismo de Moisés, el bautismo por los muertos, el bautismo de Juan, y dejamos únicamente en la presentación los bautismos o la palabra o los versículos, me corrijo, los versículos en donde aparecen el bautismo de la gran comisión de Cristo Jesús. Ya hemos estudiado acerca de Mateo 28, la semana anterior estudiamos acerca de Marcos 16 y en esta oportunidad vamos a estar ubicados en Hechos capítulo 2, versículo 38. Ese es el tema que nos va a ocupar en esta noche. Así que, sin más demora, vamos a entrar en materia. Lo que vamos a hacer es sembrar una base, hacer una breve introducción acerca de este texto, algunas observaciones preliminares. Lea el texto conmigo, por favor, Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues, dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de nuestro Dios. Muy bien, en esta observación preliminar que quiero que hagamos, quiero que mire con atención estas dos palabras. Dice Pedro en el verso 36, sepa. Esto es algo que Pedro les hace saber a sus oyentes. De hecho, les va a acusar directamente, sin tapujos, sin hipocresías. Les dice directamente, ustedes han crucificado, ustedes fueron los responsables de matar al Hijo de Dios, pero sepan que ese mismo Jesús, ese mismo que ustedes crucificaron, ahora Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quiero que notemos, amados hermanos, que después del mandamiento de la gran comisión en Mateo capítulo 28, donde Cristo le dijo a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, en Hechos capítulo 2, por primera vez, el Evangelio fue predicado en su totalidad. Es decir, después de que Jesús asciende al cielo, por primera vez en Hechos capítulo 2, el Evangelio está siendo predicado
en su totalidad. Y el mensaje del Evangelio exigía y exige hoy también una respuesta. Es decir, en ese acontecimiento, en Hechos capítulo 2, Pedro se levanta y comienza a predicar el Evangelio. En esa ocasión en Jerusalén habían reunidos millones de personas, pues estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Pero quiero que note la reacción de estas personas. Cuando Pedro les hace esta declaración, cuando Pedro los acusa directamente y les dice, ustedes fueron los responsables de poner en muerte a Jesús, hubo una respuesta de parte de los que escucharon en esa oportunidad. En el versículo 37 dice, al oír, es importante oír la predicación del Evangelio. Una persona no puede ser salva de sus pecados si no ha escuchado el Evangelio. Dice que al oír esto, estas personas se compungieron de corazón. Ellos fueron convencidos, es lo que el texto quiere decir. Ellos fueron convencidos de que su pecado fue la razón por la cual Cristo Jesús fue a la cruz. Amados en Cristo, amigos que hoy nos escuchan, debe haber un entendimiento pleno de parte de nosotros que nuestro pecado fue lo que puso a Jesús en la cruz. Pero no solamente eso, no solamente entender que en mi pecado llevó al Señor a la cruz, sino ¿qué voy a hacer yo con esa información? Pues por eso que en el versículo 37, una vez que ellos se dolieron en el corazón, se compungieron y se reconocieron pecadores, reconocieron su falta, también reconocieron que algo debían hacer. La pregunta de ellos fue, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, hemos crucificado al Hijo de Dios. ¿Qué necesitamos hacer ahora para recibir el perdón de ese pecado? Es importante que usted y yo recordemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. En esta ocasión, estas personas, estos judíos, están escuchando el mensaje del Evangelio y ese Evangelio produce fe en su corazón y esa fe los llevó a hacerse esta pregunta, ¿qué haremos? Ellos están reconociendo en su pregunta que hay algo más que nosotros debemos hacer para recibir esa salvación o ese perdón. Esta pregunta es indispensable. ¿Qué haremos? Ellos reconocieron de nuevo la necesidad de hacer algo en respuesta a lo que se les ha predicado, en respuesta al Evangelio. Ser perdonados por haber crucificado al Hijo de Dios. Eso era lo que ellos deseaban, eso era lo que ellos querían. Se reconocieron culpables y quieren recibir el perdón y le dicen a Pedro, ¿qué necesitamos hacer para ser perdonados, pero también para ser liberados de la carga del pecado y de su culpa? Yo quiero que usted note, por favor, en el versículo 38, Pedro les dijo, es decir, a su pregunta, Pedro tiene una respuesta. Pedro tiene una respuesta para ellos. Aún para el pecado más grande, aún para el pecado más profundo, hay una respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo quiero que usted y yo, amado amigo, reconozcamos en esta noche que cual haya sido la respuesta de Pedro, en realidad es la respuesta de Dios. Esta respuesta no sería una respuesta opcional, es decir, que la respuesta que ellos están buscando es la respuesta que recibieron. Esta respuesta no fue una opinión de Pedro. Sabemos que Pedro en esa ocasión estaba lleno del Espíritu Santo, según el registro de Hechos capítulo 2, versículo 4. Cada uno de los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas y a predicar según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que Pedro haya dicho en esta predicación fue inspiración del Espíritu Santo. No fue su propia opinión, su propia mentalidad. Así que la respuesta fue dada. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Es por eso que en esta
vamos a meditar en esta noche. Vamos a ver algunos aspectos importantes y que de todos debemos considerar para continuar con nuestro estudio. El primer punto de 8 que quiero que veamos en esta clase es que el bautismo se destaca nuevamente y se le da un lugar único en el plan de Dios. El apóstol Pedro estaba enseñando que el bautismo es la respuesta natural al Evangelio. De nuevo, él hace una acusación, les declara directamente: ustedes son culpables de haber matado a Cristo Jesús. Y mientras exponía este plan de salvación del Evangelio para estos primeros oyentes, de nuevo, el Espíritu Santo pudo haber inspirado a Pedro para que incluyera o excluyera cualquier acción que quisiera. Piense por un momento. Estos hombres, estos israelitas, se reconocen culpables, reconocen su culpabilidad, se reconocen como pecadores y preguntan: ¿qué debemos hacer? Pedro pudo haber dicho cualquier cosa, pudo haber dicho: arrepiéntanse y congréguense cada primer día de la semana. Pudo haber dicho: arrepiéntanse y lean su Biblia todos los días. Pudo haber dicho: arrepiéntanse y oren 3 veces al día. Pudo haber dicho: arrepiéntanse y ayunen cada día o cada mes. Cualquier respuesta hubiese sido válida. Pero hoy de nuevo preguntamos: ¿por qué se mencionaría el bautismo al principio del Evangelio, en el contexto de que los hombres necesitan perdón de sus pecados? De nuevo, ¿por qué nuevamente el bautismo se destaca? Si, como algunos dicen hoy en día, el bautismo no tiene nada que ver con el perdón de pecados, ¿por qué Pedro lo menciona? De nuevo, recuerde que esta es la primera vez, según el registro bíblico, esta es la primera vez que el Evangelio es predicado después de la ascensión de Cristo Jesús. Si como comúnmente se afirma, el bautismo no es diferente a cualquier otra obra cristiana u obediencia cristiana, ¿por qué Pedro lo destaca? Hoy en día muchos quieren minimizar el significado del Evangelio. Bueno, en esta primera ocasión Pedro no lo ve así. Su respuesta incluía 2 elementos, como vamos a ver a continuación, y esos 2 elementos eran el arrepentimiento y el bautismo. La única respuesta lógica es que hay algo único sobre el bautismo en el plan de Dios para nuestra salvación. Que el Espíritu Santo, porque de nuevo no fue Pedro el que pronunció estas palabras, fue inspiración del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo señale el día de Pentecostés es prueba incontroversible de la importancia que juega el bautismo en el plan de salvación del hombre. En segundo lugar, quiero que note, mis amados hermanos, que el bautismo está en la respuesta a su pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de estos hombres? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Es que yo, el ser humano, necesito hacer algo? ¿Que no es que Dios me perdona mis pecados automáticamente? ¿O es que de verdad el ser humano no tiene nada que hacer? Una vez que la pregunta fue hecha, una vez que ellos hicieron esta pregunta, ¿cómo obtener el perdón de pecados? Cualquier respuesta que Pedro hubiese dado, inspirado por el Espíritu Santo, hubiese sido esencial. Y la verdad es que el bautismo se ordena en la respuesta dada. Muchos quisieran borrar este versículo de la Biblia, pero no pueden. Está allí. Cualquier respuesta que Pedro hubiese dado hubiera sido digna de ser obedecida. Pues bien, es un mandamiento, no es opcional. La respuesta de Pedro no es opcional. Pedro no dijo: si ustedes quieren, pueden arrepentirse. Y si les parece bien, también pueden bautizarse. No, es un imperativo, es un mandamiento directo en el griego, lo cual indica que su respuesta no era opcional.
Y por favor observe la naturaleza toda inclusiva del mandamiento. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Cada uno de ellos fue culpable. Cada uno de ellos fue culpable de poner a Cristo Jesús en la cruz, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos somos culpables de la muerte de Jesús, no solo ellos, nosotros hoy en día también. Así que este mandamiento es para todas las personas. ¿Me sigue? Ahora, si la respuesta de Pedro no hubiese incluido el arrepentimiento, ¿hubiera habido algún problema? De nuevo, Pedro pudo haber dicho cualquier cosa inspirado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiamos la semana anterior en Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué Pedro no incluye en esta ocasión la fe? ¿Por qué Pedro no dice que ellos deben creer? Oh, ve, hay una aparente contradicción, dirían algunos. No. ¿Por qué Pedro no les menciona la fe? ¿Por qué no les menciona que ellos deben creer? Porque en el versículo 37, con su pregunta, ya ellos habían manifestado que habían creído. Habían creído la predicación de Pedro. Habían creído como una verdad que ellos habían asesinado a Jesús y que necesitaban hacer algo. Así que Pedro les dice, bueno, ahora que ustedes ya han escuchado y han creído, pues solo les resta arrepentirse. Pero hubiese hecho diferencia si Pedro no menciona el arrepentimiento. En Lucas capítulo 24, versículo 47, Jesús les anunció a sus apóstoles que en su nombre sería predicado el arrepentimiento. En la predicación del Evangelio se debe incluir la importancia o se debe resaltar la importancia de el arrepentimiento. Jesús especificó que se debe predicar acerca del arrepentimiento. Él lo dijo en Lucas 13, versículo 3. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero hubiese hecho la diferencia si Pedro en su respuesta no hubiese incluido el bautismo. De pronto, cuando ellos le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les pudo haber dicho, inspirado por el Espíritu Santo, oh, no, ustedes no necesitan hacer nada, ya el Señor lo hizo todo. O Pedro pudo haberles contestado, tengan solamente fe, reciban al Señor en su corazón. Pudo haberlo dicho, pero no lo dijo. Sin embargo, incluyó estos dos elementos, el arrepentimiento y el bautismo. ¿Qué hubiese pasado si Pedro deja por fuera de la ecuación el bautismo? Simplemente hubiese contradicho las palabras de Cristo en Mateo 28, 19, donde dijo que ellos debían ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. Se hacen discípulos a las naciones, bautizándolos. En Marcos capítulo 16, verso 16, Jesús dijo, el que creyese y fuese bautizado será salvo. Si Pedro no hubiese incluido en su respuesta el bautismo, hubiera contradecido la autoridad de Cristo, hubiera contradicho la autoridad y el mandamiento de Cristo Jesús. Claro que hubiese hecho la diferencia. Por eso él incluye estos dos aspectos en su respuesta. Muy bien, para continuar, en tercer lugar, encontramos en la declaración de Pedro en Hechos 2:38 la conjunción coordinante que hace que el bautismo sea tan esencial como el arrepentimiento. Si usted quiere saber lo que es una conjunción coordinante, puede ir al estudio de la semana anterior donde hicimos un diagrama, pero hoy vamos a decir simplemente que la conjunción coordinante en este texto es la letra o la palabra y. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros.
Esta misma conjunción coordinante la encontramos en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esta palabra y es una conjunción coordinante que simplemente nos indica o une esta palabra dos elementos de igual importancia gramatical o sintáctica. En Marcos 16:16, hoy le pregunto a usted que me escucha. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuál de esos dos elementos es más importante? ¿Es más importante la fe o es más importante bautizarse? Gramaticalmente hablando, las dos son de igual importancia. Es decir, que creer o tener fe es tan importante como ser bautizado. Pues la misma situación encontramos aquí en Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Qué es más importante? ¿Arrepentirse o ser bautizado? Los dos elementos tienen igual importancia. Los dos mandamientos están igualmente vinculados a las bendiciones prometidas. Es decir, ellos preguntan, ¿queremos perdón de nuestros pecados? ¿Queremos ser liberados de la culpa? ¿Qué tenemos que hacer? Pedro le dice, arrepiéntanse en primer lugar. Y en segundo lugar, también deben arrepentirse, pero también deben ser bautizados, estando igualmente ponderados, unidos por esta pequeña palabra y el bautismo por sí solo es inútil para el perdón de los pecados. He visto y he conocido cientos de casos de personas que solamente se han mojado en las aguas. El bautismo por sí solo no puede salvar a nadie. Antes del bautismo debe existir por lo menos tres cosas. Debe existir la predicación del Evangelio. Pedro les predicó y al oír esto, dice, se compungieron de corazón. Después de oír el Evangelio, ellos tuvieron fe. Jesús dijo, el que creyere, y el creer está antes de ser bautizado. Ahora Pedro nos está diciendo que arrepentíos y bautícese, es decir, que antes del bautismo también está el arrepentimiento. Una persona que va y se bautiza y no se ha arrepentido de sus pecados, jamás podrá ser salva. El agua no podrá salvarle. Debe haber un genuino arrepentimiento. Es por eso que con mucho respeto lo decimos en esta noche. Jamás podremos bautizar a una pareja de homosexuales que quieren casarse o están casados. El bautismo no perdonará sus pecados porque ellos continúan en una relación pecaminosa. La misma situación aplica para alguien que sea un ladrón. Si es un ladrón y se bautiza pero sigue robando, ¿no ha habido un genuino arrepentimiento? Estos y cada uno de estos elementos juega un papel importante, pero en el orden que el Señor los ha puesto, en el orden que el Espíritu Santo los ha puesto. La fe, el arrepentimiento vienen antes del bautismo. Estos dos elementos entonces o permanecen juntos o caen juntos. No hay excepciones. Ambos son de igual importancia, ambos son esenciales, tanto arrepentirme como ser bautizados. En cuarto lugar, el bautismo es requerido por la autoridad de Cristo. Lo mencioné hace un momento. Hacer algo en el nombre de significa hacerlo bajo la autoridad del cual se lleva un asunto. De nuevo, necesitaríamos ir a Mateo capítulo 28, donde Jesús dice en el verso 18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad que me ha sido dada a mí, me lleva a darles este mandamiento, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. La expresión en el nombre de Jesucristo está representando la autoridad de Cristo Jesús. Es por eso que en el versículo 38, Hechos 2:38, Pedro dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo. Es como si Pedro les estuviese diciendo, este mandamiento que les estoy dando en este momento, se los doy porque Cristo me ha autorizado a decirlo, porque Cristo me ha autorizado a enseñarlo. Así que ellos tuvieron la opción de obedecer o simplemente comenzar a discutir, comenzar a debatir con Pedro su respuesta. No, pero no encontramos tal cosa. Ellos están buscando una respuesta, hacen la pregunta, Pedro se las da y ellos con gracia reciben la respuesta de Pedro. Es por eso que Pedro les dice, porque para vosotros es la promesa en el verso 39, y para vuestros hijos, y para todos a cuantos el Señor vuestro Dios llamare, y con muchas otras palabras les exhortaba, diciendo, dice el verso 40, sed salvos de esta generación. Pedro los invitaba en su predicación a ser salvos, pero ellos no se pusieron a discutir con Pedro. Ellos aceptaron la autoridad de las palabras de Pedro como esencial, como digna de ser obedecida. Y usted y yo, mi amado hermano, amigo que nos escucha, necesitamos hacer lo mismo. Si el Señor Jesús dijo que hay que ser bautizados, si Pedro nos está diciendo que hay que ser bautizados y lo dice con la autoridad de Cristo, pues eso es digno de ser obedecido. En Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24, 47, de nuevo encontramos las palabras de Jesús que se debe predicar acerca del arrepentimiento y también del bautismo. Debemos hoy en día más que nunca someternos a la autoridad de Cristo Jesús que requiere el bautismo. Cuando predicamos acerca del bautismo, ¿es el bautismo una predicación de la iglesia? ¿Es una ocurrencia de la iglesia? ¿Es una doctrina que se nos ocurrió a nosotros? ¿O la Biblia nos enseña que es doctrina de Cristo? Que esto viene del Padre Celestial, que es de Dios. Pues si aceptamos, si su respuesta hoy en día es, no encuentro la evidencia que esto es un tema bíblico. No hay evidencia fuera de la Biblia que me diga lo contrario. Si usted acepta esa realidad, ya usted ha sido bautizado, como lo manda la Biblia, en el orden que la Biblia ordena. Si su respuesta es no, ¿qué va a hacer al respecto? Porque la Biblia enseña claramente, como lo tiene usted en la presentación en esta noche, la Biblia enseña claramente que el bautismo es para perdón o remisión de los pecados. Muchos maestros, falsos maestros, muchos predicadores, incluso pastores, nos quieren enseñar lo contrario. Muchos han querido restarle importancia al bautismo, la eficacia del bautismo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esta información si la Biblia claramente enseña lo contrario? La palabra, vamos a estudiar un poquitito en esta noche, un poquitito de griego. No es indispensable que usted y yo sepamos griego para heredar la salvación. Yo no soy un experto en griego, he leído un poco, entiendo un poco, continúo estudiando el griego un poco, pero no soy experto. Pero estas cosas son importantes para que usted y yo entendamos la importancia del bautismo. Fíjese, la palabra para, ¿verdad? Cuando Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para. Esta palabra para, en Hechos 2:38, proviene de una preposición griega que es eis, E-I-S, eis. Y la palabra para puede tener una variedad de significados, ¿no? En nuestro lenguaje. Puede incluir un propósito, puede ser traducida debido a, en lugar de, a pesar de, con respecto a o en honor de. Sin embargo, cuando usted va al griego, que fue el idioma original en que se escribió esta palabra, en el griego
Esta palabra eis es mucho más específica y limitante en su significado. Por favor, escúcheme. Esta palabra griega eis, se encuentra 1767 veces en el Nuevo Testamento griego. Tres cosas acerca de esta palabra. Esta preposición siempre toma el acusativo en el griego. Hermano, ¿y qué significa el acusativo? Fácil. Simplemente recuerde que es un asunto de movimiento hacia un lugar. Esta palabra eis significa un movimiento hacia un lugar. Número 2, siempre es prospectivo. ¿Qué es prospectivo? Fíjese, que va a mirar hacia adelante. Y en tercer lugar, que nunca es causal, es decir, que nunca mira hacia atrás. Esto es muy importante. De las 1767 veces que esa palabra aparece en el Nuevo Testamento, siempre, sin ni siquiera una excepción, esa palabra mira hacia adelante, nunca hacia atrás. ¿Qué significa esto? De nuevo, hermano, no estoy entendiendo. Pongámoslo, vamos poniéndolo en ejemplo. Entonces, la preposición griega eis se define generalmente por los eruditos griegos de esta manera, indicando movimiento hacia una cosa, para denotar también un propósito o con el fin de, denota una entrada en o en dirección hacia, como un indicador de dirección hacia una meta. Fíjese, no como un indicador de ubicación sin dirección para indicar propósito. Es decir, en quinto lugar, esta expresión eis o palabra eis expresa entrada, dirección o indica un resultado o el fin de un propósito. Hermano, de nuevo, no estoy entendiendo. Bueno, punto número 1 que quiero resaltar aquí. La preposición eis fue utilizada en el Nuevo Testamento en esas 1767 veces para un propósito dado, para que se lograra un fin. En Hechos 2:38, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? El propósito se encuentra en la pregunta que ellos hicieron. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo recibiremos justificación de nuestros pecados? ¿Cómo seremos liberados de la culpa que el pecado ha traído a nuestra vida? Ellos quieren alcanzar un propósito. El propósito es ser liberados de esa culpa. Pues Pedro les va a dar la respuesta. Y en esa respuesta incluye la preposición eis, que es para un propósito. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, o sea, con el propósito de, con el fin de recibir el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Así que en número 2, esta preposición eis fue usada para marcar el elemento en el que se hace la inmersión o para obtener el perdón de los pecados. Esta palabra eis se usó para denotar el objetivo buscado y logrado por el bautismo. Hermanos, la palabra para significa lo mismo para arrepentirse que para bautizarse. Dicho en otras palabras, lo que sea que el arrepentimiento sea para, en Hechos 2:38, el bautismo también es para. Déjeme decirlo de otra forma y usted lo tiene en la presentación. Si el bautismo, o perdón, me corrijo, si el arrepentimiento es para remisión o perdón de los pecados, el bautismo también es para remisión de los pecados y viene antes. El arrepentimiento viene antes del perdón
y el bautismo viene antes del perdón. Es decir, como lo mencionamos hace un momento, ambos elementos son de igual importancia, pero denotan un objetivo. Eso es lo que la palabra eis nos quiere decir. Eis. De nuevo, debo declararos, no es necesario que usted sepa griego para heredar la salvación. Pero al explicar estos puntos, es importante que nosotros tengamos un conocimiento básico de lo que el griego significa. Eis. Es muy importante. Compare o comparemos todos juntos estos otros versículos en el Nuevo Testamento que utilizan la misma preposición eis. Usted lo tiene en la presentación. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Romanos 10:10. ¿Sabe por qué estamos hablando de esto? Porque algunas personas van a querer decirnos que el bautismo es realizado o se realiza porque ya somos salvos. Es decir, muchos hoy en día en su doctrina falsa nos van a decir, crea en el Señor Jesús y acéptelo en su corazón. Si usted cree en el Señor Jesús y lo recibe como su Salvador, usted ya es salvo. Y luego nos dicen, ahora usted puede bautizarse porque usted ya es salvo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La preposición eis no enseña eso, porque mira siempre hacia adelante, no mira hacia atrás. Ahora tome esta explicación y aplíquela a estos versículos, porque con el corazón se cree para justicia. Es decir, yo debo creer en mi corazón para tener la justicia de Dios. Pero si aplico lo que estas personas dicen, entonces quiere decir que como yo tengo justicia, ahora puedo creer. Eso contradice gramaticalmente el griego. En el ejemplo 2, Dios ha concedido también a los gentiles el arrepentimiento para vida. Hechos 11, verso 18. La misma línea de lógica. Quiere decir que Pedro, quien es el que habla, está diciendo que ellos se arrepienten para vida, o está diciendo que tienen vida y que por eso se tienen que arrepentir. Vea el ejemplo número 3. Con la boca se confiesa para salvación. Lo que ellos nos quieren decir es que como ahora somos salvos, vamos a confesar. Pero eso no es lo que enseña la preposición eis. Arrepentidos y convertidos. Ejemplo número 4. Arrepentidos y convertidos para. ¿Para qué? Vuestros pecados sean borrados. Es decir, yo debo arrepentirme primero para que luego mis pecados sean borrados. Pero según estas personas, como ya mis pecados han sido perdonados, entonces luego yo me arrepiento. Eso no tiene lógica. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, el texto que estamos considerando, para perdón de los pecados. Ahora, quiero que miremos con mucho cuidado este texto y usemos esta misma lógica. En Mateo 26:28, Jesús en la última cena con sus discípulos dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Este texto es importantísimo porque usa la misma expresión de Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados, para remisión de los pecados. Ahora, si nosotros aceptamos la doctrina que muchos predican, usted ya es salvo y por eso bautícese. Si aceptamos eso, tendríamos que aceptar la misma línea de entendimiento en la declaración de Jesús, que dijo, Él, voy a derramar mi sangre, o esta sangre es derramada para la remisión de los pecados. Pero si usamos esa línea de entendimiento, es como si Jesús hubiese dicho
que Él derramaría su sangre porque ya la gente tenía remisión de pecados. Es decir, ¿cuál es la razón de Cristo de derramar su sangre si ya la gente había sido perdonada de sus pecados? Eso no tiene sentido. No, Jesús va a derramar su sangre para que toda la humanidad pueda recibir el perdón de pecados, no porque ya han recibido perdón de sus pecados. Yo creo que esto se entiende claramente y vaya, de nuevo, no hay que saber griego, no hay que haber pasado por una gran universidad para entender esto, que es un propósito, ¿no? En el punto número 6, ya no utilizando el griego, sino utilizando la lógica. El bautismo se coloca en orden antes de la remisión de los pecados. Bautícese. Ok, vamos a mencionar el texto de nuevo, perdón. Hechos 2:38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Esto debe ser hecho en el nombre de Jesucristo, cada uno de ustedes, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay nada más que mirar el orden de las palabras usadas por Dios. Dios colocó el arrepentimiento antes del bautismo. El arrepentimiento, perdón, del pecado debe venir antes del bautismo. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Es decir, que si yo hoy me reconozco como un ladrón, voy a dejar de robar. Si yo me reconozco a mí mismo hoy como un adúltero, voy a dejar esa relación adúltera y luego me bautizo. Si yo hoy me reconozco como un fornicario, voy a dejar esa fornicación para luego bautizarme. Debe haber un arrepentimiento, pero si no hay arrepentimiento, el agua, el bautismo no tiene ningún significado. Dios antepuso el arrepentimiento a la remisión de pecados. Debe venir antes. Dios colocó incluso el bautismo antes de la remisión de pecados. Es decir, nadie puede ser salvo si no se ha bautizado. Nadie puede ser salvo si no se ha arrepentido. Nadie puede ser salvo si no ha tenido fe en Jesucristo. Nadie puede ser salvo si no se le ha predicado el Evangelio de Cristo Jesús. Cualquiera que coloque el bautismo después del perdón cambia el orden de Dios. Es decir, cualquiera que diga hoy en día, bautícese porque ya usted es salvo, está cambiando el orden divino y sabemos que eso es condenado en la Escritura. No deberíamos de hacerlo. En séptimo lugar, la respuesta de estas personas muestra la esencialidad del bautismo. En el versículo 41 y verso 47 dice que entonces los que con alegría, que por cierto fueron 3,000 personas, los que en ese día tomaron la decisión de obedecer el mandamiento de Dios. De nuevo, yo no encuentro a las personas discutiendo con Pedro. ¿Y por qué el bautismo? No, el bautismo no es esencial. No, solo nos vamos a arrepentir o solo vamos a creer. No. No. Con mucha humildad reconocieron la autoridad de las palabras de Pedro y decidieron obedecerla. 3,000 personas se bautizaron ese día y dice, entonces los que con alegría, con gozo recibieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se añadieron unas 3,000 personas. Verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el bautismo no era importante para ser salvos, ¿por qué estas 3,000 personas con gozo se bautizaron ese día? No esperaron al día siguiente, no esperaron al mes siguiente, no esperaron al año siguiente una respuesta inmediata y lógica a la predicación del Evangelio. Si usted hoy nos escucha y usted se reconoce como un pecador que ha ofendido a Dios y su palabra, la palabra de Dios,
le compunge, le hiere el corazón, la respuesta lógica es que usted busque cómo ser bautizado. O si usted reconoce que su bautismo no ha sido en el orden que Dios ha mandado, usted necesita volver a bautizarse porque su bautismo no fue efectivo. Pedro, por inspiración del Espíritu, les dijo que cada uno de ellos debía bautizarse y la respuesta de ellos fue clara. No se hizo esperar, fueron bautizados aquel mismo día. ¿Por qué? Porque la respuesta es urgente. Es urgente. Si yo hoy me reconozco pecador, estoy enemistado con Dios, mi vida espiritual está en peligro y debo tomar acción. Si a usted su médico le dijera que tiene un problema del corazón, usted inmediatamente va al cardiólogo y se hace todos los exámenes. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro y usted no quiere morirse. Va y lo que diga el doctor, eso es lo que usted hace. Si el doctor le dice usted debe tomarse estas pastillas o debe hacerse esta cirugía porque usted quiere vivir, usted lo hace. Pues Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nuestra vida espiritual está en peligro si no nos hemos bautizado. ¿Qué vamos a hacer al respecto? El orden de los acontecimientos en estos versículos muestra que el bautismo es un requisito previo para la salvación del pecado y también para ser añadido por el Señor a su iglesia. Esto es otra bendición. Si yo no he sido bautizado, yo no soy miembro de la iglesia del Señor. Puedo ser miembro de una denominación, puedo ser miembro de un grupo religioso, pero no he sido agregado a la iglesia que el Señor estableció. En octavo y último lugar, para terminar en esta noche, es tan simple como un verso. De vez en cuando en la Biblia encontramos versículos que tienen palabras difíciles de entender, pero Hechos 2:38 no es el caso. Ocasionalmente en la Biblia encontramos estructuras con un orden, con palabras difíciles, inusuales, lo que hace un poco difícil entender el texto. Pero Hechos 2:38 no lo es. Ocasionalmente, una oración en la Biblia puede ser muy larga y abarcar varios versículos, pero Hechos 2:38 no es el caso. Cuando se trata de nuestra salvación, Dios hizo que Hechos 2:38 sea tan simple como se puede entender. El comando, la gramática, la conjunción coordinante y la respuesta y las palabras simples no se pueden malinterpretar. Uno necesitaría ayuda de alguien que venga para confundirnos y malinterpretar este texto y no creer y entender que el bautismo no es esencial para el perdón de los pecados. Se nos ha acabado el tiempo. Como lo hicimos la semana anterior, vamos a dedicar un video aparte para explicar algunas objeciones en cuanto a Hechos 2:38, pero eso lo haremos en un video aparte. Espero que la lección de esta oportunidad haya sido clara. Si usted tiene preguntas, déjelas en los comentarios. Si este video ha sido de bendición para usted, compártalo con sus amigos en sus redes sociales y permita que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Paz en Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video.